Las virtudes, bueno, ya. Las virtudes del carácter cristiano, ¿recuerdan la vez pasada, no? Y lo basamos en las bienaventuranzas, ¿recuerdan? En el sermón del monte, ¿sí? Y ahí decía, bienaventurados o dichosos los humildes de corazón, espíritu quebrantado, los mansedumbre, la justicia. Y ahora que me acuerdo, no pasé las copias, ¿no? No pasé las todavía. Bueno, después voy a ver si me pongo un moño acá y digo, ¿para qué era el moño? Y les paso las fotos. Perdón, perdón. La misericordia, la pureza de corazón, la paz, la alegría en la persecución, ¿recuerdan? ¿Mm? Así que bueno, ténganme paciencia, estoy en la tercera edad. Pero bueno. Y ahora vamos a ver en este capítulo los factores que influyen en la formación del carácter. Dejen de reírse de mí. Así que primero vimos las virtudes del carácter cristiano y ahora vemos los factores que influyen en la formación del carácter, ¿sí? Así que factores que influyen, pero no definen el carácter, ¿sí? O sea, van a influirnos, pero no quiere decir que eso define nuestro carácter, las cosas exteriores o cosas que podemos traer nosotros, ¿sí? En nuestra formación. Así que uno de los puntos, una de las cosas, de los factores, sería la herencia. Así que en el subtítulo, factores que influyen pero no lo definen, punto 1, la herencia sería, ¿sí? Bien. Y la herencia dice, la Biblia nos menciona que a partir del pecado de Adán y Eva, ¿recuerdan? La naturaleza, dice, sufrió un proceso de corrupción, ¿no? Porque no solamente el hombre perdió el contacto con el Señor, ¿no? Porque dice que cuando todos pecamos, dice Romanos, ¿no? Estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Por cuanto todos pecaron, o pecamos, ¿no? Cuando todos pecamos. Fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que el hombre, cuando pecó, Adán y Eva, ¿no? Y decíamos que nosotros estamos parados en la herencia de Adán, ¿no? Entonces fuimos separados de la gloria de Dios. Pero no solamente el hombre, ¿no? Quedó así, sino que dice que la naturaleza también sufrió un proceso de corrupción que la volvió imperfecta. Y eso es, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo que yo digo, ¿vieron cuando digo que tengo una quinta o un jardín y todos los días tengo que sacar un yuyo, ¿no? Un yuyito. Bueno, esa es la naturaleza que sufrió justamente la caída por el pecado. Aún la naturaleza no tiene ese tipo de conductas, podría decirse, no sé cómo se puede decir, de procesos, ¿no? De que si no hubiera sido así, no hubiera salido las cosas así, como por ejemplo los yuyos o no sé qué otra cosa puede ser, que la naturaleza se manifieste con destrucción, por ejemplo, una pedrada de granizo, te voy a decir, ¿por qué tan destructiva? ¿No? Y bueno, porque justamente la naturaleza es como que se fue como degradando, pareciera, ¿no? Así que sí, te olvidaste eso. Perdón. Entonces vemos que la naturaleza sufrió un proceso de corrupción, ¿no? Como el hecho de que salga una hierba mala o un yuyo y tenemos que arrancarlo. La naturaleza pecaminosa, dice, que es la tendencia natural de la humanidad caída, es transmitida a cada generación, dice, a la generación siguiente. O sea que lo tengo yo, pero yo lo voy a tener a mis hijos a sus hijos y así, ¿no? Se va pasando de generación en generación. Es transmitida. Y se trata, dice, del impulso que el hombre natural tiene en dirección al pecado. Por eso, viste, cuando decimos el ejemplo ese de que tenemos un niño pequeño y le decimos, no toques eso, ¿y qué hace el niño? Va y lo toca. Su tendencia pecaminosa de Adán no solamente está en los adultos, sino en los niños, y se va propagando siempre en las próximas generaciones venideras, ¿no? Por eso pasa de que le decís justamente, no toques y el chico toca, ¿no? Tiene pecaminosa. El hombre es igual, algo que nos prohíben y nosotros como que más nos tentamos para hacerlo, ¿no es cierto?
Esa es la naturaleza caída del hombre, ¿sí? Este factor, dice, de influencia, a pesar de estar presente en todos los seres humanos, no es capaz de determinar la conducta de los individuos. O sea que no quiere decir que es una excusa ahora que, ay, mi naturaleza pecaminosa es la que me hace siempre me fatal. ¿Mm? O sea, tenemos eso, pero sabemos que a través de Cristo, el Señor Jesucristo nos ayuda a vencer, ¿no es cierto? Esto, ¿no? De caer. Dice, al convertirse el cristiano, y acá viene lo que dije recién, se ve obligado, dice, a convivir con dos tipos de tendencias. Y acá recordé lo que les contaba de que, decíamos que el pecado no tiene poder sobre nosotros, y en realidad sí, porque fíjate que por eso todos los días yo tengo que decidir buscar al Señor Jesucristo, buscar al Señor y tomarme de la mano de Él para no pecar, ¿no? O sea que sí, como yo decía antes, el pecado no se enseñoreará de nosotros, ¿no? Entonces yo pensaba, sí, entonces quiere decir que yo puedo vencer. Sí, puedo vencer en Cristo, pero la naturaleza pecaminosa está. Y siempre eso me va a tirar a querer caer, pero yo me tengo que tomar de Cristo, ¿no? Para ayudar a no caer y a no cometer pecados, ¿no es cierto? Fíjate, dice, que al convertirse el cristiano se ve obligado a convivir con dos tipos de tendencias, la naturaleza pecaminosa, la natural sería, y también llamada viejo hombre, y la nueva naturaleza, que es la que nos dice la palabra, ¿no? Y revestidos, ¿no? Del nuevo hombre, dice la palabra, ¿no? Tantas veces lo leímos. Dice, el control de la conducta individual estará a cargo de la tendencia más fortificada. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo leo la Biblia todos los días y me estoy impregnando de la palabra de Dios, pero está en mi corazón si yo quiero obedecerla o si yo quiero hacer lo que quiero, ¿no? Ahora depende, si yo fortalezco más a mi vieja naturaleza, o sea, no leo la Biblia, no oro, hago lo que quiero, o por ahí, ojo, por ahí leo, por ahí oro y también hago lo que quiero, no me someto bajo la autoridad del Espíritu. En cambio, si yo le voy a dar más lugar a mi nueva naturaleza, ahora que estoy en Cristo, digo al Espíritu Santo, entonces le voy a dar más tendencia a esa, está en el control del corazón del hombre, ¿no? ¿Qué querés hacer? ¿Querés andar en el espíritu o querés satisfacer los deseos de la carne? Y bueno, las dos tendencias acá te está diciendo, ¿no? Tenemos una herencia, sí, que es la de Adán y Eva, la pecaminosa, pero eso no quiere decir que nos va a definir totalmente el carácter. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y se supone que justamente el Señor Jesucristo es el que nos tiene que definir realmente, ¿no? El que tiene que influir de tal manera y definirnos como tales, como hijos de Dios, ¿sí? Así que todo va a depender de lo que vos quieras hacer o de lo que yo quiera hacer. Si darle más bolilla al viejo hombre o darle más bolilla, o bueno, una forma de decir, a la nueva naturaleza. O sea, darle más interés, prestarle atención. Hoy escuchaba, no, ayer creo que escuchaba, que tuve que hacerme un viajecito hasta, hasta el Tigre y por unos trámites que tenía que hacer. Y, y bueno, iba pensando, escuchando una prédica, ¿no? Y lo escuchaba este, al pastor Freyson, ¿no? Que estaba hablando justamente. Y hablaba esto del hombre viejo y del hombre nuevo, ¿no? En nosotros. Y justamente decía, con qué queríamos revestirnos en realidad? Si todavía seguíamos vestidos de esa vieja naturaleza o queremos realmente vestirnos de esa nueva naturaleza, ¿no? Que está en Cristo Jesús. Así que yo digo, bueno, está en nosotros qué queremos hacer, ¿no? Porque puedo leer mucho, pero, y esto decía, quería decir eso y después me desvié. Y eso decía él, arrepentimiento no es solamente lágrimas, ¿no? No es solamente llorar, arrepentimiento es cambio de actitud, ¿no? Y dije, qué bueno, porque pensaba en esto, ¿no? Justamente, no es solamente estudiar, leer, sentirme triste y después hago lo que quiero otra vez, no. Tiene que haber un cambio de actitud. Si yo me arrepiento realmente, arrepentimiento no es llorar y quedarme ahí y después me levanto y sigo, no. Es un cambio de actitud. Si yo antes hacía tal cosa, ahora no lo hago más. Si yo antes mentía, ahora no miento. Si yo antes robo, no, ahora no robo más, ¿no?
tiene que haber cambios de actitud, ¿sí? Otro factor que influye sería la infancia. La infancia, cuando somos formados. Y esto es importante de los padres que tienen niños pequeños. Porque ¿sabes qué? Los primeros 5, dice acá los primeros 5 o 6 años, pero yo sabía, tenía otro concepto que hasta los 7 en realidad se puede formar un niño, y es importantísimo todo lo que vos puedas darle al niño hasta los 7 años, con respecto a la enseñanza, con respecto al amor a Dios, ¿no? Dice que es muy importante, porque todo, en realidad, todo lo que vos quieras enseñarle a un niño desde el nacimiento hasta los 7 años es la edad justa y precisa para que el chico pueda aceptar, recibir como una esponja, porque reciben todo encima, ¿no? Tienen esa mente fresca y eso como que nada los ha marcado todavía, ¿no? Entonces es la etapa justa donde ellos pueden recibir toda la información y la formación también, ¿eh? Formación. Dice acá que son los primeros 5 o 6 años, pero yo te puedo decir hasta los 7, ¿eh? De una persona, dice, son esenciales en la formación de los elementos del carácter individual. Por eso dice que es tan importante, y la palabra lo dice, ¿no? Que le enseñes, que instruyas al niño en su camino, dice, y cuando fuere grande, no se apartará de él. Por eso es importante que los niños puedan recibir la enseñanza cristiana o la enseñanza, ¿no? Desde el mismo hogar, los padres, ¿no? A enseñarles a amar a Dios, a orar, ¿no? Es tan precioso ver que, aunque tengan 4 o 5 añitos, es decir, vamos a orar, y ellos se ponen, ¿no? Enseguida ponen las manitos juntas y, y cierran sus ojitos y los escuchás, ¿no? Que aún con sus propias palabras pueden decirle al Señor cosas, ¿no? Pero qué importante, dice, que es poder enseñarles o recalcar firmemente las cosas esenciales para la formación justamente de su carácter, las cosas cristianas. Dice, somos influenciados por el medio ambiente también y por las personas que nos rodean. Los padres ansiosos tienden a tener hijos ansiosos o agresivos. Mira vos. Las parejas amables tienden a tener hijos que se convierten en cónyuges iguales de amables. Mira vos. O sea, si vos sos amable, tu hijo va a ser. Si vos sos un quejoso o un gritón, vas a saber que tu hijo va a salir igual, quejoso y gritón. Chan. O sea, que llevan el sello nuestro. Depende de qué seamos nosotros, van a ser ellos. O sea que fíjate, dice, las parejas amables tienden a tener hijos que se convierten en cónyuges igual de amables. Los padres ansiosos tendrán hijos ansiosos o agresivos. Es algo, dice, a lo que se tiende, no es un condicionamiento. Dice, ¿por qué estás tan enojado? Una pregunta. Y acá viene la pregunta que le hace el Señor a Caín, ¿no? Y ahí yo me puse a leer todo lo que es referente a la historia de Caín en Génesis 4. Anoten Génesis 4, versículos 6 y 7, es este pasaje donde dice, ¿por qué estás tan enojado?, le dijo el Señor. Le preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, le dijo el Señor. El pecado está a la puerta, al acecho, dice. Al acecho y ansioso por controlarte. Yo por eso lo busqué, porque así le dijo el Señor. No, se hace la historia, pero no me acordaba las palabras exactas que le decía, ¿no? Dice, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Fíjate lo que Dios le dijo a Caín. No sé si recuerdan la historia, muy conocida, ¿no? Pero ¿cuál era? De que Adán y Eva tuvieron a 2 hijos, Caín y Abel, ¿no? Abel, ¿qué hacía? Se dedicaba al ganado, ¿no? A tener ovejitas y cuidar las ovejitas. Y Caín se inclinaba más por el tema de las huertas, ¿no? De las quintas, de los vegetales, ¿no? De las cosas para comer. Entonces llegó un día que ellos tenían que ir a presentar sus ofrendas, ¿no? A Dios. Y vemos que Caín dice que levantó de lo que él tenía, ¿no? De su cosecha, llevó para ofrecérsela a Dios, ¿no? Y eligió lo que tenía.
¿no? Pero en cambio dice Abel, hace la distinción ahí en el pasaje, que Abel eligió los animalitos para llevarle al Señor, pero los más engordados, como ofrenda, pero los más engordados y los más, como más perfectos, ¿no? Los más gorditos, los mejores le llevó. Y dice que la palabra que Dios miró con agrado a Abel. ¿Por qué? No porque llevó los animales, sino porque se nota cuando, viste, querés llevar lo mejor, ¿no? Que es hacerle esa distinción al Señor, de decir, Señor, te quiero llevar lo mejor para vos, ¿no? Entonces, al Señor le llevó con agrado eso, y Dios lo miró con agrado, ¿no? A Abel. ¿Y qué pasó con Caín? Se sintió envidioso, ¿no? Como que vio la reacción de Dios y se sintió envidioso. ¿Por qué a él y a mí no? Fíjense que llegó un punto que estaba tan enojado que por eso Dios le habla y le dice, ¿por qué estás tan enojado? Le dice, le dice el Señor, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Una advertencia le estuvo haciendo, ¿no? Una llamada de alerta. Ojo, le dijo. Dice, el pescado, el pecado, estoy loca, el pescado está en el agua, no, el pecado está a la puerta, dice, al acecho, y ansioso por controlarte. Wow, dije yo, pero tú debes dominarlo y ser su amo. O sea que a veces, viste que dice, airaos, pero no pequéis. O sea, vos te podés enojar, pero no metas la pata con eso. O sea, no insultes, no grites, no trates mal, ¿no? Eso te quiere decir. Te podés enojar, sí, hay situaciones, cosas que nos hacen enojar, pero no por eso reaccionar feo, sino sentarse a hablar con la persona y decir, mira, esto que está pasando no me gusta, o esto que estás haciendo no me parece que no está bien, ¿no? Pero por eso cuidado. Fíjate que acá le dijo, tené cuidado porque estás teniendo esa reacción fea del enojo, dice, ¿no? Y otra vez con el pescado. ¿Qué me pasa? El pecado está a la puerta, al acecho, dice. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y Caín y Abel eran hijos de los mismos padres, dice. Crecieron juntos. Fíjate, sin embargo, tenían un carácter diferente entre sí. ¿Viste cuando vos decís, mi mamá siempre decía eso, tengo 3 hijos y ninguno es igual al otro, ¿no? Algunas cosas nos parecemos, pero a veces, pues, ¿por qué te diste con esa reacción? No sabés, pero es el carácter de cada uno, ¿no? Y fíjense que Abel y Caín dice que fueron hijos de los mismos padres, pero justamente, y crecieron juntos, dice, pero sin embargo tuvieron un carácter diferente, ¿no? Que Caín, sabemos bien por la historia, que Caín lo terminó matando, ¿no? De la ira que le agarró, de los celos, la envidia que le tuvo a Abel, lo mató, ¿no es cierto? Que ahí Dios después se le presenta y le dice, ¿dónde está tu hermano, no? Y el que le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¡Ay, Señor! Tremendo, ¿no? Tremendo. Así que la importancia de que como padres podamos enseñarles buenas cosas a nuestros hijos y tratarlos de influir, ¿no? Ese amor, o sea, tratarlos de influir, no, influir en ellos para inculcarles este amor hacia Dios y el respeto hacia Dios, el cuidado, ¿no? Porque no nos olvidemos que todo lo que nosotros hacemos, ellos hacen. Si ellos nos ven orar, si ellos nos ven cuando estamos en dificultad, buscamos de la presencia de Dios, vamos a orar por tal cosa, o vos mismo, como la otra vez me decían, ¿no? Vos mismo cuando ves que tu hijo le pasa algo, o llora, o tiene miedo, o lo que sea, decís, rápido, y tenés que decir, ¿querés que oremos? ¿No? Y le enseñás, vos ya desde pequeño le enseñás que tiene que ir a Dios, ¿no? Vamos a decirle a Jesús que vos te sentís triste, o vamos a decirle a Jesús que vos tenés miedo a la noche, y vamos a decirle a Jesús que te cuida en esta noche y que Él saque todo el miedo, un ejemplo. Bueno, entonces vos le vas hablando, o tiene una prueba. Entonces yo le decía a Flor, tenía miedo, entonces vamos a decirle a Jesús que te ayude en la prueba, no tengas miedo. Bueno, y orábamos, y entonces con ella, y bueno, ella después obviamente iba a la escuela, tenía que hacer la prueba, y le digo, ¿cómo te fue? Bien, bien, estaba contenta, que le había ido bien, ¿no? Y influenciar así a nuestros hijos, de que a quién tengo que ir, y al Señor, ¿no? Al Señor. Ahora tenemos 3, el factor número 3 sería, ahí terminó lo de la infancia, pero el factor número 3 dice,
Los modelos cercanos serían, modelos cercanos. Y vamos a leer en Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 que dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos, dice, de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue, dice, pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. Los cuales pierden su valor. O sea, Dios pagó un rescate para salvarnos de esa vida vacía que pagó, y a través de Jesucristo, ¿no es cierto? Con su sangre preciosa nos rescató. Dice, para justamente vivir, rescatarnos de esa vida vacía que heredamos de nuestros padres, ¿eh? Y no fue pagado con oro ni plata, sino justamente con la sangre del Señor Jesucristo. Dice, aún fuera de la infancia, nuestra conducta continúa sufriendo la influencia de otras personas. Recordemos el siguiente dicho popular. Dime con quién andas y te diré quién eres. No, mi mamá nos decía eso. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo que me junte con fulanita, con fulanita? Entonces te decía, dime con quién andas y te diré quién. Oh. Y en Proverbios 1, del 10 al 19, dice, y después le voy a decir a Maru que lea la versión esa lenguaje actual que tiene ella, pero vamos a leer en esta versión, Proverbios 1 del 10 al 19, del 10 al 19. Dice, hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, me parece que esa es la versión, no sé, engatusarte, bueno, creo que la Reina Valera diga eso. Dales la espalda. Quizás te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes, solo para divertirnos. Me parece que es esa NBI o algo de eso. Solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos, como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros, como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. ¡Wow! Ven, únete a nosotros, entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones, van deprisa a matar, dice. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma, pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. Proverbios 1, 10, 19. Y la otra versión que dice, si la tenés a mano. Dice, querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan, ven con nosotros, ataquemos al primero que pase y quitémosle lo que traiga. Si se muere, que se muera y que se lo coman los gusanos. Matemos por el gusto de matar. Con lo que robemos llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Júntate con nosotros y juntos nos repartiremos todo lo que ganemos. Pero no lo hagas, jovencito, no sigas su mal ejemplo, no dejes que te engañen. Tal parece que tienen prisa de hacer lo malo y de matar gente. Ningún pájaro cae en la trampa se ve a quien lo quiere, si ve a quien lo quiere atrapar. Pero estos malvados juegan con su vida y acabarán por perderla. Acabarán muy mal. Los que quieren hacerse ricos, sin importarles cómo lograrlo, acabarán perdiendo la vida. John,
Bueno, más clarito todavía con esta versión, ¿no? Más clarito. Pues sí, pero hay gente así, sí hay gente así, ¿no? Hay gente así que nos suele rodear, ¿no? Eh, está en nosotros si nosotros queremos hacerle prestar la atención o no, ¿no? Pero quizás los adultos no tenemos tantos ya personas así que nos rodeen. Los adolescentes por ahí pueden tener otros adolescentes que quieren hacerle daño, o eso de discriminar a otro, ¿no? Eso de burlarse de otro. Estos directamente quieren hacer daño, fíjate lo que dice, ¿no? Vamos a tragarnos los enteros, ¿no? Dice. Como esos que descienden a la fosa de la muerte, o ahí la versión de ella decía esos que se mueren y los comen los gusanos, ¿no? Qué tremendo, fíjate, incluso como que se ponen de acuerdo y dice, ven, únete a nosotros, entre todos compartiremos el botín, ¿no? Como para sacar provecho y lastimando a otro y burlándose de otro, qué tremendo, ¿no? Pero fíjate, no sigas esas cosas, ¿eh? Hijo mío, no vayas, dice con ellos, mantente alejado de sus caminos, e incluso pone el ejemplo de un ave, ¿no? Que fíjate que dice que aún el ave se da cuenta que la quieren cazar, ¿no? Que la quieren poner una emboscada y una trampa, ¿no? Pero dice que tiende a alejarse. Fíjate, si un ave que no piensa tiende a alejarse, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros también tenemos que tener cuidado de este tipo de personas que nos rodeen, ¿no? Incluso a veces no, quizás no llegan a hacer ese estilo de hacer cosas así tan malvadas, ¿no? Pero eh, vuelvo con estos ejemplos a los niños, al ejemplo de la infancia. ¿Viste cuando a veces tenemos esa picardía de, no sé, nosotros no, porque tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, pero veo de gente que por ahí tiene esa tendencia de engañar, ¿no? O de burlarse y engañar, y los hijos ven eso, y los hijos se hacen igual a los adultos. Y es feo eso, ¿no? Que nosotros, fíjate, acá, justo le iba a decir, mira, dice acá, te pone un ejemplo. Dice, recuerda que Jacob, dice, recibió la influencia del engaño de la madre, de parte de Rebeca. Porque recuerdan que ella le decía, como que ella le enseñaba y le decía, este, andá y matá un cabrito, ¿no? Una ovejita, creo que era un cabrito en realidad. Hacele un guiso a tu papá, ponete la piel en los brazos, ¿no? Porque así lo hacían parecer, como el padre ya estaba viejito y no veía, entonces le decía, anda y ponete esa piel en los brazos para que cuando tu papá te toque el brazo va a creer que, ¿cómo será de velludo? Había sido velludo de Esaú, ¿no? Para tener una pielcita de cosa, era re peludo, era el hombre lobo, era. Pero ella le enseñaba a mentir, ¿no? Cuando vos vas leyendo esas historias, decís, wow, qué tremendo, ¿no? Que la misma madre es como que le enseñaba a hacer trampa. Por eso después fue Jacob tan tramposo. Pero fíjate que el Señor, cómo lo fue llevando, que después le pagó con su misma moneda en realidad, porque ¿qué le pasó? Le llevó un suegro que era más tramposo que él, que cuando él fue a enamorarse y a elegir a su segunda hija, resulta que el viejo lo avivó y le enchufó la primera, ¿no es cierto? Y tuvo que trabajar 7 años más para ganarse la segunda hija, que era esa la que él amaba, ¿no? Qué tremendo, ¿te imaginas haberla engañado? Porque claro, las bodas en la oscuridad y que usaban velos y se tapaban ese tiempo, ¿qué se iba a dar? Pensó que era ella y no era ella, cuando se dio cuenta era la otra, ¿no? Pero qué tremendo, fíjate, ¿no? Así que si uno tiene cosecha, o sea, siembra ese tipo de cosas, ¿no? Ahí le podríamos meter el otro dicho, cosecharás tu siembra, ¿no? Podríamos decirle nosotros, no solamente dime con quién andas y te diré quién eres, ¿viste? Entonces, ojo, porque fíjate que nuestros hijos tienden a hacer lo mismo que hacemos nosotros. Si nosotros somos burlones o hacemos ese tipo de cosas en nuestro mismo núcleo familiar, porque fíjate que ella cómo le enseñaba esas mañas, y porque le dijo, andá y hacele así a tu papá y hacele así, con el mismo padre, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y un ejemplo es ese, el de Jacob, ¿no? Dice, pero también José dice, el hijo de Jacob, por su lado, dice, no se mantuvo en lo que sus hermanos decían de él. ¿Mm? Dice que era un aprovechado. Bien,
O sea, tenemos el ejemplo de Jacob, pero cuando ya después era viejito, Jacob, que tuvo sus tantos hijos, fíjate que José dice que no se mantuvo de esa manera, no tuvo esa herencia, así que siguió con lo mismo. Pero ojo, porque tiende a eso. Ahora, ¿por qué? Porque José decidió no ser igual que, ¿no? Fíjate que no se mantuvo en lo que los hermanos decían de él, que era un aprovechado. Por eso le tenían tanta envidia, ¿no? Porque ellos tenían la excusa de decir que José era un vivo, este, como que era, sí, un aprovechador, no sé si aprovechador, pero un ventajero, eso, no me sale la palabra, un ventajero, ¿no? A veces pasaba en mi casa que, este, bueno, éramos tres, David era chico, así que de David mucho no le podíamos pedir, pero en las dos ya éramos grandes nosotras, ¿no? Y entonces mi mamá decía, bueno, hay que lavar los platos. Siempre había una que rajaba, y no voy a decir quién, que rajaba al baño y decía, ya vengo, voy al baño. O hacíamos la sobremesa, estábamos ahí charlando y cuando nos queríamos dar cuenta que había que juntar la mesa, ¡chum!, se había desaparecido. Entonces ya quemé, ¿no? Ya quemé quién es. Se desaparecía y listo, era una aprovechada, ventajera, le siempre digo, ventajera, le decíamos, ¿viste? Pero disparaba para no, y después, bueno, en la familia de mi marido también, José siempre cuenta, ¿no? Terminaban de comer y cuando se querían dar cuenta para lavar los platos, a él lo enganchaban al sonso, juntar la mesa, ayudar a la madre a lavar, y el otro se hacía que iba al baño y se borraba, listo, no se veía más. Pero siempre hay uno que por ahí tiende a hacer eso, pero acá nos habla como que José no hacía eso en realidad. Lo que pasa que le tenían envidia porque justamente José era el hijo de la mujer que Jacob amaba, de la segunda. Entonces como que este viejito era el que hacía las diferencias entre los hijos. Qué feo, ¿no? Porque mira que lo que podemos a veces causar, yo no, porque yo tengo una sola, pero lo que se puede causar a través de eso, ¿no? Es decir, a veces sin querer le das como más prioridad a uno que al otro, no, siempre tenemos que tratar de ser todo igualitario, ¿no? Para no crear esa rivalidad entre los hermanos, ¿sí? Yo recuerdo siempre me decían, ¿por qué no haces como tu hermana? Pide a tu hermana porque no sos igual que ella. Y yo la odiaba ya después, ¿no? Porque decía, ella estudia, ella hace mejor las cosas, ella, ¿no? Y yo no le llegaba nunca a los talones, pero como ya no le llegaba, entonces ¿qué me importa? Decía, no estudiaba, ¿no? Pero peor era, más me tiraba al pozo, ¿no? Pero a veces los padres hacen sin querer ese tipo de cosas, ¿no? Y hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado de mostrar esa igualdad y no me remarcar, ¿no? Porque fíjate que eh, hacemos macanas a veces los padres. ¿No? Y otro ejemplo interesante, dice también de esto, está en Samuel. Aunque Samuel no tenía hijos, como Florencia, dice, no tenía hermanos, digo, como Florencia, dice que optó por no seguir con el mal ejemplo de los hijos del profeta Elí. O sea, los amigos, o sea, los hermanos que estaban ahí cerca, no eran hermanos de sangre, sino hermanos, ¿no? En las cosas del Señor, en las cosas de Dios, porque Cristo no había nacido en ese tiempo, ¿no? Pero fíjense que Samuel veía lo que hacían los hijos del profeta Elí, que cuando Elí tenía ya listo toda la carne con de la ofrenda que se habían presentado y la ponían a cocinar y todo eso, para hacer o sea, haciendo el sacrificio, fíjate que dice que los hijos de Elí eran unos irrespetuosos y en vez de esperar que se orara y se separaran las partes especiales para los sacerdotes y todo eso, los tipos iban y comían de ahí nomás sin esperar que se hagan las cosas como tenían que ser, con todo un rito, ¿no? Todo un seguimiento de pasos que tenían que tener para esto. Y ellos eran tan irrespetuosos que iban y se salteaban y como diciendo, a ver qué hay, ¡pum!, y sacaban, ¿no? Que después el Señor le apretó la clavija al profeta Elí por haber dejado esto, ¿no? Por haber dejado que sus hijos hagan eso. Así que tenemos que enseñarles esas cosas a nuestros hijos, del respeto, ¿no? A las cosas de Dios, ¿no? No dejárselos pasar por alto. No, hay cosas que el Señor nos va a reclamar, nos va a reclamar, a enseñarles a respetar al Señor, respetar. Yo me acuerdo que una vez eh, eh, había una mujer que iba a la iglesia, cuando yo iba en ese tiempo, en la primera iglesia de esta, o sea, sería la iglesia madre de nuestra iglesia, que está en la calle de la Zabal. Iba una mujer que era muy así,
que todos la querían, la elegían para esto, la elegían para lo otro, ¿no? Y bueno, era amiga de mi mamá y todo eso, ¿no? Claro, era amiga de mi mamá mientras mi mamá tenía un cargo. Después cuando mi mamá no tenía ese cargo, se hizo amiga de la otra que tenía otro cargo, y así, ¿no? Y yo como que yo hilaba finito. No sé, siempre se ve que era el don, ¿no? No era que yo me lo inventaba o yo estaba criticando o mirando a ver qué hacía, sino que era, se ve que el Señor ya me estaba dando ese don de discernimiento. Entonces yo le decía a mi mamá, tenía cuidado con esta mujer. No, 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 con mi mamá siempre, ¿no? No, no, que es un amor, que es un amor. Bueno, pero un día el Señor me llevó a la casa de ella, o sea, me dejó llegar a la casa de ella, ¿no? No sé por qué causa fui. La cosa es que cuando entré, ella tenía dos, una hija mujer y un varón más chico, ¿no? Y todo el tiempo, cuando estábamos ahí, el esposo trabajaba, pero casi nunca estaba en la casa. Todo el tiempo mientras yo estaba ahí, los escuchaba los hijos, que cuando la madre decía algo de la iglesia, y lo decía como muy seria, ellos se burlaban de las cosas, pero se burlaban de los hermanos. Y los chicos se congregaban también en la iglesia, iban a la escuela dominical y todo. Entonces hablaban de fulanito y decían algo por lo bajo, decían algo, y yo como lo escuchaba, entonces me quedaba como helada, y se burlaban, y se reían, y yo después digo, ¿están yendo a la iglesia? Están con nosotros compartiendo y parecen los mejores amigos, y resulta que se burlaban en sus propias casas. Me partió el corazón, dije, no puedo creer. Y que ella supuestamente, por lo que ellos decían, como que ella compartía CB, porque quedaba así, como expuesta. Entonces ella se hacía la que se enojaba y los retaba, hasta que en un momento le dijo, termínenla, dijo. Pero yo dije, para que ellos hagan este tipo de juegos, quiere decir que ellos siempre lo hacen. Me hacía ver eso el Señor, ¿no? Siempre lo hacen. Digo, qué tremendo es, porque eso es como una falsedad, ¿no? Que vos estás como si apoyando, pero a la vez no estás apoyando, porque te estás burlando, o lo estás teniendo en menos, porque era como que, como diciendo, esos que van ahí a la iglesia son así, no, como diciendo algo menos que ellos, como que ellos tenían un nivel de gente que era diferente al de la iglesia, ¿no? Como que la gente era más humilde y ellos como que estaban por arriba. Yo te digo que me fui tan mal ese día a mi casa, yo ya estaba casada en ese tiempo, sí, y no sé si Flor era chiquita, me parece. Pues sí, la había tenido a Flor, era bebé, Flor. Sí, sí. Mm, sí, sí, ya Flor era bebé en ese tiempo, ¿no? Y me dolió tremendamente. Yo dije, Señor, qué feo, qué tremendo, digo, ¿no? Eh, alguien así, que no sea, ¿no? Que no sea sincero, ¿no? Realmente. ¿Hay algún personaje bíblico con el que te identifiques? Dice acá la pregunta. ¿Y qué es lo que más te llama la atención? ¿Lo positivo o lo negativo? Bueno, eso es una tarea para que vos pienses. Dice, ¿hay algún personaje bíblico con el que te identifiques? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Lo positivo o lo negativo? No sé si me identifico, no creo. Nunca creo que llegaría a la estatura de Pablo, del apóstol Pablo. No creo que me identifico, pero me encanta de él y por eso me voy a parar más en lo que me llama la atención, no que yo me identifico con él. Pero me llama mucho la atención y es positivo es en su perseverancia, en su carácter, ¿no? En eso de que él era fiel, pero además de fiel era un hombre que avanzaba, porque fíjate toda la autoridad y el poder que tiene, ¿no? Del Espíritu Santo cuando va hablando a través de las cartas que él escribió, ¿no? Pero qué tremendo, ¿no? Este, este varón, ¿no? Que pensar que aún creyendo que hacía el bien, mataba a cristianos, ¿no? Hasta que tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo y, y cómo el Señor lo utilizó para su obra, ¿no? Pero qué ejemplo, ¿no? De vida. Que realmente, fíjense todas las cosas que él sufrió, ¿no? Naufragó, eh, lo picó una víbora, ¿no? Una víbora venenosa, sin embargo no le hizo daño, y dice que la gente se quedó como ¿no? Admirada de cómo no le pasó nada, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda poder y autoridad en el Señor, ¿no? Bueno, que podamos ver este,
qué personas, además del Señor Jesucristo, que es el modelo por excelencia, ¿no? Que podemos tener, eh, que otros nos llamen la atención y podamos enriquecernos, ¿no? Con todo lo que dice en la palabra a través de su vida y que nosotros podamos copiar, ¿no? De ellos. Qué bueno. Otro punto sería las circunstancias adversas. ¿M? Circunstancias adversas. O sea, las cosas que nos suceden y que no son tan buenas que nos sucedan, ¿no? Como dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque a veces no son tan lindas, ¿no? Pero sin embargo nos ayudan, ¿eh? Las circunstancias adversas. Por ejemplo, las pruebas, las injusticias, los sufrimientos, las injusticias, ¿no? Qué feo. Yo me acuerdo que cuando era chica, claro, porque mi mamá no se daba cuenta que mi hermana era de las que peleaba a la callada. Mi hermana te peleaba a la callada, pero después yo era la bocona que siempre tenía que abrir el pico y entonces empezaba a pelear y lo ponía en evidencia. ¿Y a quién le daban? A la que peleaba en evidencia. O sea, a mí me la daban. Y a otra zafaba, claro. Entonces yo pensaba que mi mamá hacía diferencias entre nosotros, pero después me avivé que no, que era que mi hermana peleaba, hacía la sordina, como le dicen, ¿no? Y entonces yo abría la bocota y la ligaba yo, ¿no? Pero fíjate, a veces uno sufre injusticias y me acuerdo que me daba una bronca que mi mamá, claro, para mí era injusticia, ¿no? Era que ya no se daba cuenta, hasta que después se dio cuenta, ¿no? Que pero acá está pasando otra cosa, ¿no? O por ejemplo, con Flor también me acuerdo que un tiempo habíamos llevado a una nena de la iglesia para que pasara las vacaciones con nosotros, y resulta que yo después ya veía que Flor se engranaba, habrá tenido 8 o 9 años que la habremos llevado a la playa con nosotros, la llevamos de vacaciones. Los primeros días todo bien, pero ya después al último Flor hacía lo mismo que hacía yo, ¿no? Hasta que reventaba a la otra y empezaba a pelearla y hablaba y qué sé yo, entonces yo la retaba a ella. Pero después un día ella llorando me dijo, creo que la nena quedó en la pieza y ella vino a decirme, lo que pasa es que ella a mí me pelea y vos no te das cuenta que me está peleando, ¿no? Entonces yo después empecé a prestar atención y le pasaba lo mismo que me pasaba a mí. Claro, la otra la peleaba a la sordina y yo me acerqué un día a la pieza y fui despacito hasta que me puse en la puerta a escuchar y la escuchaba lo que le decía Flor. Bueno, ahí me transformé, no sé, en el hombre de la garra. No, me tuve que controlar porque yo digo, encima que estamos de vacaciones con una nena que no era nuestra. ¿Qué le iba a decir, no? A ver si todavía la chica lloraba y después la tenía que llevar de vuelta a volverme a casa, ¿no? Entonces, pero igual la reté, le dije que no se hacía eso, ¿no? Y, y después le tuve que hablar a Flor y decir, mira, aunque yo te rete a vos, le digo, a veces te tengo que retar a vos para no retarla a ella, pero en realidad estoy como retándola a las dos. Y bueno, después ya tenía confianza como para decirle, bueno, basta, terminan de pelear, ¿no? Pero esas injusticias que vos a veces decís de niño, ¿no? Pero a veces somos adultos y sufrimos injusticias. Fíjate, las pruebas, las injusticias, los sufrimientos, las dificultades, dice, no nos obligan a ser personas amargadas, ¿no? Para el cristiano, estas pueden ser excelentes oportunidades para crecer y tener un carácter moldeado a la semejanza de Jesús. Me acuerdo que una vez leí un libro del autor Charles Swindoll, que yo ya se los dije a ustedes, no se lo dije a ustedes, se lo dije a alguien, que tengo un libro de este hombre que se llama Un paso para adelante y dos para atrás, algo así, ¿no? Pero él tiene varios libros, es un escritor muy, muy lindo cristiano, ¿no? Sacas muchas enseñanzas de lo que él escribe. Y él contaba en uno de los libros que había una mujer, ¿no? Retomando, recalculando, que había una mujer que cuenta como una anécdota, ¿no? Este ejemplo. La picó una víbora. Entonces dice que esta mujer la vio que este hombre la vio de pronto que ella agarró rápido un lápiz y un papel y empezó a escribir, ¿no? Entonces él dijo, seguramente como la picó la víbora, ella estará asustada y querrá escribir el testamento, ¿no? Entonces rápido
estará escribiendo para ver qué le va a dejar a uno y qué le va a dejar al otro, porque la víbora que la picó era venenosa. Pero dice que cuando le dijo, no te asustes, ¿no? Lo puso como un ejemplo o una anécdota que podía haber pasado, ¿no? Dice, no te asustes, dice, o una pequeña historia con él. Porque te podemos llevar al médico y obviamente te pueden dar el antídoto para contrarrestar el veneno y ya está, ¿no? Entonces dice, ¿qué estás escribiendo el testamento? No, le dice la mujer, en realidad no estoy escribiendo el testamento. Estoy haciendo una lista de qué personas voy a morder yo. Como diciendo, si ella se envenenó, entonces yo voy a hacer una lista de quién iba a morder ella, ¿no? Y fíjate que hay experiencias en nuestra vida, y te digo que yo conozco a alguien muy, ¿no?, cercano a mi círculo familiar, no de mi parte materna, así que no piensen en nadie, sino del lado de mi esposo, en la parte política, que ha sufrido cosas de niña muy fuertes, ¿no? Y, y te digo que ha tenido esas reacciones en su vida, que yo le doy gracias a Dios que ahora el Señor está sanando su corazón. Ahora aún de grandes, de mayores, porque tenemos todas las familias de parte de José, son todos mayores a nosotros. Nuestro matrimonio es el más chico, después todos los demás hermanos son todos mayores que José. Y yo digo, qué tremendo. Digo, gracias Señor que vos sanaste su corazón, porque muchas veces uno también está adorando, ¿no? Y dándole mucho cariño, mucho amor, porque a veces te da ganas de dar una patada más que darle amor, ¿no? Pero mucho amor, y nos ha pasado de ver reacciones o de ver cosas que ha hecho, ¿no? Y que por todo lo que ha sufrido, ¿no? Porque su mamá, o sea, iban en el auto y con ella, que habrá tenido 4 añitos, y su hermanita, que era una bebé, y venía el tren y el auto se les queda en la vía. Y la madre no la alcanza a tirar por la ventana a ella, se hubiera muerto en el auto con su mamá, porque la perdió su mamá ella, ¿no? Perdió la mamá y la hermanita. El tren le agarró el coche y la mató a ella a la madre y a la hermanita y al chofer que la llevaba, ¿no? El taxi. Y ella se salvó porque la madre la tiró por la ventana, ¿no? Obviamente se habrá golpeado, pero no la agarró el tren. Pero ella quedó marcada por esa experiencia tremenda, ¿no? Y su papá, que no se hacía cargo porque, bueno, era un hombre mayor, que tenía que trabajar, aparte de la depresión, de haber pasado todo eso, y por ahí no podía cuidarla lo suficiente como hombre. Entonces la tenía un poco él, después se la dio a una tía, después se la daban a otro pariente, la cuidaba uno, cuidaba al otro. Ella tenía como todo ese resentimiento dentro de su corazón, ¿no? Y tenía esas actitudes de resentimiento hacia otros. Entonces fíjate, como este ejemplo, ¿no?, que podría ser que estábamos leyendo acá, ¿no? Hay personas que han sufrido dificultades y cosas y no necesariamente tienen que ser amargadas, ¿no? Entonces yo le decía, Señor, tené misericordia de esta persona, ¿no? Para que no haga lo mismo por resentimiento o dolor, haga lo mismo a las demás personas, las trate de esa forma, ¿no? Y fíjate que este ejemplo, esta historia o cuento pequeño que este escritor hace, es justamente algo así. Como la mordieron a ella, entonces ella quiere hacer daño también. Y hay personas que son así, como yo sufrí ese daño, que el otro también sufra el daño, ¿no? Y como que se desquitan de esa manera. Y no necesariamente tenemos que ser de esta manera, sino justamente dejar que Cristo opere en nuestro corazón y nos sane el corazón, ¿no? Dice, para el cristiano, dice, estas pueden ser excelentes oportunidades para crecer y tener un carácter moldeado a la semejanza de Jesús. Lo que pasa que a veces, claro, es tan doloroso el proceso, es tan doloroso lo que ha pasado, que necesitamos realmente de Cristo y, bueno, de personas o líderes que nos ayuden a sanar de esto, ¿no? A sanar nuestro corazón de esto. Porque a Jesús lo tenemos sí o sí, ¿no? Pero el Señor puede ir sanando las emociones de una persona, sanando el corazón, ¿no? Y no necesariamente la persona tiene que quedarse con ese sufrimiento a tal punto de ser amargado, ¿no? O hacer así, de este estilo, de quererse desquitar con todo el resto de las personas. Dice, pensemos en el Jesús del Getsemaní. Imaginemos esa escena, dice. Él sabía que la hora
en la que él cumpliría su misión estaba llegando. Su corazón estaba muy afligido, ¿no? Dice, él aprovechó esta oportunidad para ejercitar un rasgo muy importante de su carácter, Jesús, ¿no? Dice, ¿cuál es esta característica? Y la sumisión. Porque fíjate que él dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, ¿no? Pero hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? Y no la mía, no la suya, ¿no? Acá está equivocado, que sea tu voluntad y no la suya. Que no sea mi voluntad, perdón, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Sino que se haga papá o Dios o Padre Dios, que se haga tu voluntad, ¿no? Eso le decía Jesús a Dios, ¿no? O sea que él aprovechó en esa circunstancia tan difícil que tenía que atravesar la muerte y sabía lo que le esperaba, ¿no? Pero él no quiso imponerse y decir, listo, me salgo de esto, no. Justamente se sujetó, ¿no? Se hizo sumiso a la voluntad de Dios, ¿no? Encarar las circunstancias adversas como una oportunidad de crecimiento de nuestro carácter puede ser una carga muy pesada, lo que dijimos, muy pesada, principalmente cuando queremos hacerlo con nuestras fuerzas. No te olvides de que los rasgos del carácter de Cristo se manifiestan en los creyentes que viven bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Viste? Cuando decís, ¿por qué me pasó esto? Y ¿por qué fulanito me hizo esto, me traicionó, me hizo así, o me hizo asado, ¿no? O ¿por qué fulanita me hizo así, ¿no? Y nos amargamos y nos entristecemos. Pero fíjate que es una oportunidad para que nosotros podamos dejar que el Señor, ¿viste? Cuando decís, ¿y de esto qué puedo aprender? Y bueno, no sé, pero el Señor seguramente lo va a usar para moldearte. Para moldearte el carácter, para moldear tu corazón, le podemos decir nosotros también. Y dejar que el Espíritu Santo justamente obre, pero ¿qué? Diciéndole, Señor, no sé para qué, por qué me pasa esto, pero lo que vos quieras hacer, hacelo en mí. Hacelo en mí. Todas las cosas, dice la palabra, nos ayuda para bien. Aunque vos decís, no, pero te digo que me ha pasado de estar muy triste y muy angustiada y decir, ¿de esto para qué me va a servir a mí? Lloraba y le decía, ¿por qué permitiste esto? Le decía el Señor, ¿no? Y te decía, ¿y esto? Y muchos me aconsejaban y decían, vas a ver que de esto un día vas a aconsejar a alguien. Yo decía, ¿qué voy a aconsejar? ¿No? Y lloraba. Pero después con el tiempo me di cuenta que el Señor sanó mi corazón y servía para ayudar a otros o para entender el dolor de los otros, ¿no? Cuando decís, me pasó esto, mira, y vos decís, sí, te entiendo porque me ha pasado. Ayer fui a la casa de mi mamá, la hermana, y después de lo que pasó con David, después de la muerte de David, duele tanto decirlo, trato de esquivarle siempre la palabra. Pero después de lo que pasó con David, mi mamá no se había visto todavía conmigo. No lo pude ver al encuentro entre las dos, porque yo justo estaba haciendo ese travesti en tigre, pero tenía ganas de disparar y volar y poder verlas a las dos, ¿no? Fue tremendo el encuentro de mi mamá, porque mi tía ya perdió una hija a los 15 años y iba a cumplir los 15 mi prima. Así que, ¿quién mejor puede entender a otra persona que pierde un hijo, a alguien que perdió un hijo? Entonces vos decís, ¿por qué me pasa esto? No sé por qué pasa la cosa, pero sin duda que a veces vamos a poder entender a otros en ese dolor por lo que también podemos haber vivido nosotros. Así que herramientas útiles somos en sus manos, ¿no? El Señor siempre, de alguna cosa que nos toque vivir, y espero que no sea de esta magnitud, pero siempre vamos a aprender algo y el Señor nos va a fortalecer y podemos ser de bendición para otros. Ahora, otro puntito, otros factores, dice. Otros factores que van a influir, ¿no? Pero no van a determinar nuestro carácter, recuerden. Otros factores serían la ignorancia. Cuando David dice llevaba el arca, ¿se acuerdan? A Jerusalén, dice por primera vez,
¿qué sucedió y por qué? ¿Recuerdan esa parte cuando David hizo llevar el arca hasta la presencia de Dios misma, hasta Jerusalén? Que iban todos, que David iba avanzando, bailando, hasta que en un momento parece que era medio pedregoso y casi se tumbó, ¿no? El arca, y ahí fue, ¿quién era? ¿Usías era el nombre? Yo lo leí esta semana, lo busqué, creo que era Usías. Soy malísima para la Creo que memoria. era USA el que tocó el arca, me ¿Usa parece. Me o parece que Usías? sí. Bueno, Usías. sí, algo de eso. Sí, puede ser. Pero sabemos la historia, ¿no? Bueno, ahí el historiador va a ir buscando mientras yo hablo. Y recuerdan que él, claro, con la buena intención lo hizo encima. Él quiso parar para que no se caiga, ¿no? El arca. Porque, claro, entre las piedras y la subida, como que era pedregoso, como que casi se tumbó. Y él, por quererla sostener para que no se caiga, la misma presencia de Dios lo mató. ¿Recuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente no cualquiera podía tocar el arca, sino que tenía que ser determinadas personas que habían sido elegidas y encargadas por Dios mismo para poder llevar el arca, ¿no? El arca de Dios, donde esa caja preparada, donde estaba la presencia de Dios misma ahí adentro, ¿no? Así que fíjense, ¿no? Que por ignorancia, porque después cuando David se dio cuenta, dijo, se quería matar, ¿no? Mirá la macana que pasó. Mejor dejemos el arca y llevémosla a la casa de Obed-edom, ¿no? Dejémosla ahí a ver qué pasa, no la pongamos más en riesgo porque pueden seguir muriendo personas. La llevó ahí, pero hasta que se dio cuenta que la misma presencia lo empezó a bendecir a Obed-edom, ¿no? Y vio que todas las cosas empezaban a fructificar por la presencia de Dios misma, al estar en la casa de este hombre, ¿no? Le trajo toda esa bendición. Así nos pasa cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? El Señor Jesucristo empieza a entrar a nuestra vida y empieza a bendecir y a ayudarnos y a sanar y a limpiar cosas de la vida de cada uno y a bendecirnos. Somos bendecidos a través de la promesa de Dios, ¿no? Tanto en el aspecto físico como espiritual como material, ¿eh? El Señor nos bendice, ¿sí? Pero fijémonos, ¿no? Fijémonos que por la ignorancia este hombre murió, ¿no? Al querer agarrar el arca, la presencia de Dios mismo. Otra cosa puede ser por negligencia. ¿Mm? Los sacerdotes, por ejemplo, Nadab y Abiú, dice, que entraron, dice, con fuego extraño al santuario, ¿no? Esa también es. ¿Recuerdan cuando dicen por qué? Que también el Señor los castigó por haber entrado con fuego extraño al santuario. Porque ellos tenían que haber tenido, o sea, como eran sacerdotes, ellos sabían muy bien de qué manera se tenían que presentar los sacrificios delante de Dios. O sea, no podían ir de cualquier manera, sin preparar su corazón, ¿no? Bueno, listo, que dirijo yo la reunión, ¿no? Y bueno, no, pará, pero yo quiero dirigir la reunión, pero estoy haciendo una macana, otra macana, o estoy metida en esto, en lo otro, ¿no? O tengo mala junta, o ando haciendo cosas que no tengo que hacer, y como hija de Dios dejo un mal ejemplo. Entonces, no puedo poner a cualquier persona para que hagan las cosas del Señor, ¿no? En santidad. Tiene que haber una persona que tenga una conducta que dé buen testimonio, justamente. Y fíjense, estos dos varones no guardaron esas leyes específicas que se les dio, como el de santificarse, el de purificarse, ¿no? Tenían todo un tratamiento primero de sus ropas, de su cuerpo, tenía que estar todo incluso lavado de tal manera que aún no sé si características, los detalles que les daba el Señor tenían que ser cumplidos y seguidos al pie de la letra. Entonces no podían ir y meterse y, bueno, así como venían de la calle, no podían, tenían que cuidar todos esos puntos. ¿Y ellos por qué dicen que fueron justamente a presentar fuego extraño? Porque lo hicieron de mala manera. Entonces no les dieron una ofrenda, ¿no? Al Señor como tenía que ser, sino no siguieron como el Señor les había dicho y no se presentaron tal cual Él les había pedido, ¿no? O sea, hay que tener
cuidado de las cosas espirituales o las cosas que le queremos presentar al Señor. Después otra cosa puede ser por el descuido. Moisés golpeó la roca. Yo más que descuido ahí le pondría decir el descuido y el enojo, que se le agarró la chiripiorca a Moisés, ¿no? Dice, golpeó, dice, la roca con una vara cuando Dios le había dicho que le hablara a la piedra para que la piedra, ¿recuerdan que el pueblo fue quejoso a pedir agua? Ya lo tenían hasta la coronilla el pobre Moisés, ¿no? Estaba harto. Primero querían pan, después querían carne, después querían agua, eran re quejosos, ¿no? Entonces, fíjate, dice que Moisés, en vez de tener la paciencia, ya estaba tan cansado, que en vez de hablarle a la piedra como Dios le dijo para que de la piedra saliera agua, él fue y golpeó la roca con la vara. Y vemos que a veces el pueblo puede ser quejoso porque no tengo esto, porque no tengo lo otro, y bueno, pobre Moisés, ¿no? Pero por eso es el descuido, puede ser el descuido. Puede ser el descuido. A veces estamos agotados, estamos cansados y no nos damos cuenta y explotamos. Y eso no está bien, ¿no? Y me ha pasado de estar cansada y tener por ahí malas reacciones. Y no es así, no tiene que ser así, ¿no? Puede ser las presiones también, las presiones. Dice, ante las circunstancias, un ejemplo, Saúl se impacientó, dice, e hizo el sacrificio, fíjate vos, ¿recuerdan? Sin esperar a Samuel, dice, para iniciar la guerra. Ante las circunstancias, Saúl se impacientó, ¿recuerdan? En vez de esperarlo al profeta que venga para que haga, no al profeta, al sacerdote, para que haga el sacrificio, porque él era el encargado de hacerlo, y sin esperar dijo, bueno, lo hago yo, total, da lo mismo, y no es lo mismo, y no es lo mismo, ¿sí? Y sin esperar a Samuel, dice, para iniciar la guerra. ¿Y qué le dijo? Bueno, sí, el profeta, ya lo ponen como profeta, sacerdote, profeta. Samuel le dio, sí, profeta. Pero el sacrificio lo tenía que hacer Samuel. Sí, profeta es, más que sacerdote. Así que no esperó Saúl y después pagó las consecuencias, porque el Señor se enojó mucho, ¿no? Se enojó mucho con esto. Factores que determinan la formación del carácter. Ahora vienen factores que determinan. Recuerden que los primeros dijimos nos influían, pero no nos determinaban, ¿no? No nos definían. Ahora dice que sí, que determinan la formación del carácter. Y una es la responsabilidad humana. Chan, 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 chan. La responsabilidad humana sería punto 1, de este es otro subtítulo que dice factores que determinan la formación del carácter. Dice, el hombre fue creado a imagen de Dios, y a imagen y semejanza de Dios. Dice, en otras cosas, esto significa que a diferencia de los animalitos, Dios hizo al hombre un ser responsable. Y este es un factor decisivo en la formación del carácter cristiano. O sea que los animalillos no pueden pensar, ¿no? No tienen uso de razón. Entonces no se les puede exigir nada. Pero a nosotros, sí, porque tenemos una mente y podemos pensar tranquilamente, Y dice que Dios hizo del hombre un ser responsable. Y este es un factor decisivo en la formación del carácter cristiano. De la raíz de la palabra responsabilidad viene el verbo responder. Mira, fíjate tú. De la raíz de la palabra responsabilidad viene el verbo responder. ¿Qué significa? Nosotros respondemos a Dios por nuestros actos. ¡Chan! Lo mato ahí. Como nuestra naturaleza está corrompida por el pecado, ninguna respuesta del hombre puede satisfacer a Dios. Sin embargo, esto no excluye la necesidad de respuesta, la responsabilidad. Entonces, ¿qué significa? Que debemos responder delante de Dios. Y sí, ser responsables. Todo lo que hagamos, vamos a tener que responder delante de Dios. ¿Hicimos tal cosa buena? Bueno, vamos a responder delante de Dios. ¿Hicimos tal cosa mala? Y también vamos a responder delante de Dios. Que como nuestra naturaleza está corrompida por el pecado, ninguna respuesta del hombre puede satisfacer a Dios. Dice, sin embargo, esto no excluye la necesidad de respuesta, la responsabilidad.
Pero a través de Cristo, ¿no? Cuando nosotros aceptamos a Jesús, creemos en Él como el Salvador de nuestras vidas, ahí sí ya Dios nos puede ver como aceptos, por eso dice la palabra que Jesucristo nos hace aceptos delante del Padre. Pero aunque nosotros no tengamos a Cristo en el corazón, todo ser humano va a dar cuenta. Todo ser humano va a dar cuenta y va a dar respuesta delante de Dios un día. Tremendo. Por eso la responsabilidad. ¿Recuerdan esa prédica que les comenté yo la vez pasada? De que aún cuando cuidamos la tierra, ¿viste? El hecho de dañar la tierra, porque también fue creada por el Señor, y todas esas cosas que el hombre está haciendo, cada vez degrada más la naturaleza. Como por ejemplo cuando no se produce el drenaje correcto como para que, o las máquinas, o el cuidado de, por ejemplo, no sé, del riachuelo, ¿no? De que las aguas no se contaminen. Vamos a dar cuenta de todo eso, ¿no? La que va a dar cuenta es la Alzogaray, esa va a dar cuenta, aunque se hizo la osa y no quiso contestar frente a la justicia, o sí, ¿no? La habían metido presa, después falleció, pero esa también va a dar cuenta, porque ella no hizo lo que tenía que haber hecho delante de Dios, y dice que la patria, o Dios me lo demanden, dicen, wow, caen por su propia boca, tremendo, ¿eh? Y ellos se creen que es un juego, pero no es un juego. La rendición de cuentas. Cuando Adán pecó, Dios le preguntó, ¿dónde estás? ¿Comiste el fruto prohibido? Y le dijo lo mismo a Eva, ¿no? Y él, ¿qué le dijo? La mujer, sí, la mujer que me diste hizo que lo hiciera. Y somos así, ¿no? Porque fíjate que pasó esto y le echamos la culpa al otro, ¿no? ¿Quién tiró esto? Ay, no, fue Florencia. ¿No? Pagaron, sí, pagaron el impuesto que tenían que pagar por computadora. Ay, esta Florencia que no hace las cosas cuando la llamo. No era yo que ni me acordé. Somos así, ¿no? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Así que la rendición de cuentas, el Señor le preguntó, dice, ¿dónde estás? ¿Comiste el fruto prohibido? E hizo lo mismo con Eva. Dice. Dios interpeló también a Caín. Mira, yo estaba pensando en eso, ya no me acordaba más que estaba también puesto Caín en este ejemplo, porque lo hice al principio de la semana del estudio. Dice, Dios interpretó a Caín cuando mató a su hermano, ¿recuerdan? ¿Dónde está tu hermano? Y él que le dijo, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Qué duro, ¿no? Qué tremendo. Y lo había matado, ¿no? A Saúl cuando desobedeció, dice. A David cuando adulteró, le pregunto, ¿no? A Ananías y Zafiras, ¿no? Cuando mintieron, ¿recuerdan? En el Nuevo Testamento. A Saulo, dice, cuando perseguía a los cristianos. Y es por eso que entendemos que un día todos, como dijimos, vamos a tener que rendir cuentas delante de aquel que conoce todas las cosas. Te digo que yo tiemblo cada vez que pienso esto, cada vez que leo esto, y empiezo a pensar, digo, Señor, perdóname por haber dicho esto, por haber hecho esto, por haber contestado esto, porque a veces se me va la lengua de más, te pido perdón, porque me da terror de decir, no sé, pensar en ese día, ¿no? Y decir, Señor, ¿por qué hice tal cosa o tal otra? O el Señor me va a decir, ¿por qué hiciste tal cosa, no? Tal otra. Y digo, Señor, no, me daría vergüenza, por favor, ¿no? Entonces ya ahí me pongo a cuentas con el Señor, le pido perdón, ¿no? Perdón por haber dicho o pensado tal cosa, ¿no? Todos vamos a dar cuenta, ¿eh? Y aún dice que de las palabras ociosas que salen de nuestra boca, aún esas vamos a dar cuenta también. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Punto 3, otra vez, no sé por qué remarca tanto, dice asumir la responsabilidad. ¿Por qué será? Porque somos unos irresponsables tremendamente, me parece, ¿eh? Dice, asumir la responsabilidad. Adán prefirió decir que no era su culpa. Fíjate, ya venimos con la naturaleza, echémosle la culpa a Adán. Todo culpa de Adán. Por eso no soy una irresponsable. Dice, Adán prefirió decir que no era su culpa.
Por su lado, Eva también intentó jugar el papel de víctima. Dijo, la víbora fue la que me habló, ¿no? Entonces, nada exime, dice, nuestra responsabilidad personal, dice, delante de Dios. Dice, Dios, a través de Jesucristo, nos proveyó todo lo que necesitamos para vivir en victoria sobre Satanás. Ahí lo que decíamos al principio, Y sobre Satanás, sobre los demonios, sobre la carne, porque a veces le echamos la culpa a él y no es él, somos nosotros, pero fue el diablo que me tentó, eran nosotros que queríamos hacer lo que queríamos, ¿no? La carne, dice, la tentación, el mundo y sobre todo las circunstancias. Por más adverso que sea, dice, la gracia de Dios nos proveyó todo lo que necesitamos para ser más que vencedores en todas las cosas. O sea que el pecado nos va a estar, sí, molestando hasta que nos vayamos de este mundo, pero creo que en Cristo tenemos la victoria. Por eso dice que nos hizo más que vencedores, porque Él tuvo la victoria sobre esas cosas, sobre el diablo, sobre los demonios, sobre la carne, sobre la tentación, sobre el mundo, sobre todo lo malo, Él venció. Así que vamos a ser, sí, hostigados por nuestra carne o naturaleza caída, pero sí tenemos todo el poder y autoridad porque Él venció en la cruz del Calvario. No vamos a avanzar si seguimos excusándonos. Ay, sí, porque no puedo, porque soy débil, porque no sé, bueno, mañana voy a intentar de nuevo, mañana volvemos a meter la pata, mañana volvemos a caer. No hay excusas, Solo nos engañamos a nosotros mismos, porque delante de Dios las excusas no tienen ningún valor, Nos va a decir, no, lo que pasa es que yo no quería ir a la reunión, porque bueno, lo que pasa es que yo no fui porque Maru no quería, y porque Maru se quería quedar calentita en la casa, entonces yo dije, ufa, Maru, bueno, está bien, nos quedamos. No. Entonces todo le echó la culpa a Maru, ¿no? No le puedes decir eso el día de mañana al Señor. Alejandro, tenés que ir a la reunión de oración. No le puedes echar la culpa a Maru delante del Señor. Entonces, no le podemos echar la culpa. Ay, pero José no quería que yo vaya, entonces me dije, mejor me quedo. Dije, para no tener discusiones, me quedé. No le puedo decir eso al Señor. El Señor va a decir, ¿por qué no fuiste a la reunión? No, porque José no quería que vaya. No le puedo decir eso. No, cada uno va a tener que dar cuenta delante de Dios. José va a dar cuenta por él y yo voy a dar cuenta por mí. ¡Cham! Así es. Así es la cosa. Sería una negligencia, dice, negar que la influencia de nuestra herencia genética, nuestra infancia, como dijimos, los traumas que traemos desde la infancia, influyen en nuestro comportamiento. Dice, influye, pero no lo determina. O sea que tenemos que asumir la responsabilidad cada uno. Como les dije, José no quería, pero yo voy igual, ¿no? Porque el día de mañana el Señor me va a decir, ¿por qué no lo hiciste? O ¿por qué lo hiciste? O ¿por qué no? Bueno, no le puedo decir porque José no quería, ¿no? No. Tengo que ser responsable de mis propios actos, El factor determinante de nuestra manera de ser y vivir, de nuestro carácter y conducta, pasa por nuestra responsabilidad, como dije, personal, como si fuera un filtro. Pasa por nuestra responsabilidad personal. O sea que, a ver, está Daniela. Daniela no puede decir no porque mi papá no quería que yo vaya, entonces yo no fui a la reunión. No, Daniela va a tener que decir, porque el Señor le va a decir, Daniela, ¿por qué no fuiste a la iglesia? No puedo decirle eso. Danielita no puede decir, sí, porque Gaby, mi papá, no quería que yo vaya, no. Entonces decir, sí, pero tu papá quizás no quería, pero bien que cuando tu papá no quería que vayas al cine, vos te ibas al cine. ¿No? Un ejemplo, digo yo. Entonces, ¿qué le vas a decir? Entonces quiere decir que cuando yo quiero hago caso y cuando yo quiero no hago caso. ¿Cómo hago? ¿No? Pero fíjate, aunque hay padres que por ahí a veces te determinan no quiera que hagas tal cosa y bueno, hay que obedecer. Y después Dios va a obrar sobre nuestros padres, ¿no? Con las cosas que... Yo me acuerdo de... No pasa con Daniela y Gabriel. Eso es una macana, una cosa que yo dije para jugar un rato, ¿no? Pueden poner un ejemplo, pero no pasa con ellos. Pero conocí a padres que por ahí, de mis amigas, ¿no? Que yo las invitaba a la iglesia, a las reuniones y qué sé yo, y las castigaban como no yendo a la iglesia. Y ahora no vas nada a la iglesia, porque se mandaban una macana, ¿no? Y yo digo, pero ese no es un castigo, no le puedes decir que no vaya a la iglesia porque vos se portó mal.
Al contrario, porque se portó mal, tiene que ir a la iglesia para que le ayude a portarse bien eso, ¿no? Pero a veces que hay padres que no se dan cuenta y hacen ese tipo de cosas. Ahora porque te portaste mal, no sé, no vas a tener el estudio bíblico, no, no es así. Al contrario, ahí más necesitan tener el estudio bíblico de la palabra, ¿no? Sí, como si fuera un... Ahora, declaración de mi responsabilidad personal. ¡Wow! Declaración. Yo declaro delante de Dios que soy responsable de mi conducta, de mis palabras. ¡Wow! Yo mejor le voy a hacer una fotocopia y lo va a leer cada uno, no lo voy a decir. Leyendo presa. No, miren. Dice, yo declaro delante de Dios que soy responsable de mi conducta, de mis palabras, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis actitudes. No nos deja pasar nada por alto el Señor. De mis actitudes, de mis intenciones y acciones. Aún de mis intenciones y acciones. No tengo excusas para no hacer la voluntad de Dios, ya que, ay, qué fuerte que es esto. No tengo excusas para no hacer la voluntad de Dios, ya que Dios es Cristo, me ha prohibido todo lo que necesito, prohibido todo lo que necesito para vivir en victoria sobre el pecado, sobre la carne, sobre el viejo hombre, sobre mi herencia genética, sobre las influencias del mundo, sobre los demonios y sus mentiras, e incluso sobre el mismo Satanás. Aleluya, dice. O sea, no tengo excusas para no hacer la voluntad de Dios, ya que Dios en Cristo me ha prohibido todo lo que... ¿Me ha prohibido? Estoy leyendo. Sí, me ha prohibido todo lo que necesito para vivir en victoria. Me ha prohibido todo lo que no está bien escrito. No tengo excusas para no hacer la voluntad de Dios, ya que Dios en Cristo, claro, en Cristo Jesús me prohibió todo lo que no me deja vivir sería, ¿no? Para vivir en victoria sobre el pecado, sobre la carne, sobre el viejo hombre. O sea, lo que no me permite a mí vivir en victoria sería. Eso es lo que el Señor me dio poder para estar sobre esas cosas. Aún dice sobre la carne, sobre el viejo hombre, sobre mi herencia genética, sobre las influencias del mundo, sobre los demonios. O sea que no hay nada que el enemigo pueda utilizar en contra para decir yo que no puedo vivir justamente su voluntad. No tengo excusas. Dice, proclamo que puedo cambiar, puedo ser mejor, puedo ser más humilde, chan, 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 chan. Puedo ser más humilde, puedo ser más santa o santo, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Lo que decíamos, todo lo puedo en Cristo, me fortalece. Es una declaración que cuando después les pase la copia, ustedes lo van a decir. Y a ver qué hora es. Ya estamos ahí. Puedo decir un poquito más. Comprendiendo, dice, la ira. Primer punto, comprendiendo la ira. Y Alejandro, buscá Salmo 37:8, voy a mirar algo y vengo.
Perdón. Perdón. Bueno, comprendiendo la ira, rapidito, así no los tiramos mucho, dice. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. A ver qué dice la versión, vos, en la versión normal. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Bien, ¿vuélvelo a repetir? Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hacerlo malo. ¿Viste cuando te enojas? ¡Ay! Te van a de ¡boom! ¿No? O decir una cosa media que no se puede decir, ¿no? Dice, ya no sigas enojado en esta versión. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos. Cuando perdemos los estribos, ¿qué pasa? Decimos cosas que no tenemos que decir, ¿no? A veces insultamos. Y si no insultamos, ¿qué hacemos? Decimos cosas que lastiman a otros. Y eso no está bien. No lo podemos hacer, Entonces dice, no pierdas los estribos, ojo. Dice que eso únicamente causa daño. Por eso te dije, a veces no hace falta insultar a una persona, pero con lo que le decís a la persona, la cortas en pedacitos. Por eso, ojo. Dice la ira, qué emoción tan poderosa. Fuimos creados con ella, dice. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Dice, la ira es la energía que de alguna u otra forma cumple una función en la lucha por la vida, fíjate. O sea que bien utilizada podría ser. Esa fuerza que te sale, ¿viste? Cuando decís, me enoja tanto, pero entonces lo hago yo. Y salís rápido y solucionas el problema. O ves que pasa algo y te enoja, pero en vez de salir, che, sos un inútil, no lo puedes hacer, en vez de hacer eso, vas y lo haces vos y listo, ya está. ¿No? Lo solucionas vos. Ese es un lado bueno que podría ser. Fíjate que dice, es una emoción tan poderosa, dice, fuimos creados con ella. La ira es la energía que, de alguna u otra forma, cumple una función en la lucha por la vida. Por sí sola no está bien o mal, dice, por sí sola, no está bien o mal. O sea que genera en nosotros esos sentimientos de que podemos utilizarla para, ¿viste? Cuando decís, lo canalicé y lo usé para bien, ¿no? Estoy viendo que alguien se está comportando mal y lo hace otra vez, y lo hace otra vez. Me enojé, pero no fui y dije, che, sos un inútil o sos una mala persona. No, dije, pará, ¿sabés qué? Vení, vamos a charlar un ratito. Y te sentás. No me gusta que estás haciendo esto y esto, porque esto no es así, es correcto, ¿no? Y medir cómo hablamos, pero eso nos hace a que nosotros reaccionemos. No podemos dejarlo que sí, vemos que hace mal y lo dejamos, no, tenés que reaccionar, ¿no? Pero qué importante esa emoción, fíjate que dice, qué poderosa que es esa emoción. Ahora, si la dejamos que se desvíe, se descarrile, hacemos estragos. Hacemos estragos porque reaccionamos mal, decimos las cosas mal, entonces, ojo, ¿no? Me ha pasado a veces de tener que decir cosas y no soy con tanto tacto para decir las cosas. Después me siento mal. Como sabemos, dije, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y por medio de la palabra, o sea, de la Biblia, sabemos que Dios ha dado a conocer su ira. ¿Vieron? Que Dios también se ha enojado, ¿no? Entonces vemos que es una forma de expresarnos, pero se convierte en pecado de acuerdo al modo en que la expresemos. Se convierte en pecado, por eso te dice, airaos, pero no pequéis, ¿no? Siempre que la rabia, el rencor, la indignación y el deseo de venganza se interpongan en nuestra relación con Dios, con nuestro hermano, nuestro carácter saldrá perdiendo. Nuestro carácter saldrá perdiendo. Yo había leído que incluso dice que tenemos un mal carácter. ¿Viste que se dice un mal carácter porque se enoja siempre? No, un mal carácter porque reacciona mal. Por eso se le dice mal carácter. También por eso. ¿Y cómo podemos controlar la ira? Proverbios 29:11. Los necios dan rienda suelta a su enojo, dice, pero los sabios calladamente lo controla. Tremendo, ¿eh? Los necios, dice, dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. ¡Wow! ¿Cuánto del Espíritu Santo necesitamos ahí, eh? Proverbios 29:11.
Dejar fluir la ira es dejar que ella nos domine, haciendo de nosotros un objeto, lo cual nos convierte en tontos. Tremenda la explicación, ¿eh? Dejar fluir la ira es dejar que ella nos domine, dice, haciendo de nosotros un objeto, lo cual nos convierte en tontos. Tremendo, ¿eh? Punto 3, y vamos terminando, algunas formas no bíblicas de enfrentar la ira. Sí, algunas formas no bíblicas de enfrentar la ira. Explotar de rabia o mal humor, agredir a las personas, como dije, física o verbalmente, o romper objetos. Transferir tu ira, por ejemplo, golpear un mueble pensando en una persona. Controlar la ira en el trabajo o en la iglesia, pero no poder controlarla ante los seres queridos. Chan, chan. En la iglesia somos todos santos, pero después en tu casa le pega una patada al perro, ¿no? Reaccionar de mala manera en el tránsito. ¡Uy! ¡Uy! ¿Y qué dice la Biblia? Dice, debemos perdonar las ofensas. Ya nos dio ahí con un caño. Debemos perdonar las ofensas. Las palabras duras solo incitan a la ira. Las palabras duras solo incitan a la ira. Entonces, tenemos que respirar hasta 10.000. Respiramos hasta 10.000 y hablamos lo más tranquilos que podamos hablar y tratando de usar nuestro cerebro para utilizar las mejores palabras sin lastimar al otro. Debemos amar a la persona que nos irritó. En el amor no hay ira. ¡Wow! Debemos soportar y perdonar a la persona que nos irritó. ¡Oh, es porque, Señor, tan duro! Debemos soportar y perdonar a las personas que nos irritaron. Es necesario, dice, una firme disposición interior, porque no cualquiera puede dominar ese carácter, siempre y cuando lo tengamos a Cristo y dejarlo a Cristo que nos ayude a hacerlo, ¿no? Es necesario, dice, una firme disposición interior para no caer en la falsedad. Esta disposición solo es posible para aquellos que se someten al accionar regenerador del Espíritu Santo. ¿Quién dijo que sería fácil? Recordemos lo que Dios le dijo a Caín. El pecado está a tu puerta, pero tú puedes dominarlo. Chan. Ese es el broche para la palabra de hoy. Que podamos recordarlo. El pecado está a tu puerta, pero tú puedes dominarlo. ¡Wow! Gracias, Señor, por darnos esa capacidad para poder dominarlo. A que le dejemos más al Señor en nuestro corazón, que nos ayude, ¿no?, a poder dominarlo. ¿Sí? Gracias, Señor. Gracias por permitirnos esto. Gracias por darnos todo poder y autoridad a través de Jesucristo. Por eso la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y realmente, Señor, perdónanos, porque muchas veces reaccionamos mal, actuamos mal, y no dejamos que tu presencia tome el control de nuestro carácter y nos moldee y nos ayude a no reaccionar de una manera fea. Perdónanos, Señor. Límpianos, pero ayúdanos en el momento que pasemos por esto, de recordar la palabra que le diste a Caín. El pecado está a tu puerta, pero tú puedes dominar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a hacerte fieles y a cambiar cada día más, a que nuestro carácter pueda estar siendo trabajado por vos y que nos dejemos moldear por vos. Señor, que tú estés operando en nuestras vidas. Sabemos que, como dijimos, no es fácil o no va a ser fácil, pero no quiere decir que es imposible, porque Jesucristo nos fortalece, el Espíritu Santo nos ayuda a actuar como vos estás esperando que actuemos, como conviene. Padre Santo, quédate con nosotros en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por esto. Ya lo hice.
míralo, sí, está José de cocinero, pero sentía lo quemado, digo, se está quemando ahí, no sé qué, por eso las dejé un ratito y miré. Pero bueno, gracias al Señor, gracias al Señor, ya está, sí, sí, sí. Así que bueno, la próxima vez va a ser la formación de carácter a través de los procesos de Dios. Wow, duro, pero bueno, que el Señor nos ayude, a través de los procesos de Dios. Eso creo que también es medio doloroso, ¿no? Pero bueno, el Señor nos va a ayudar. Creo que no nos permite pasar cosas porque sí, es su gran amor, ¿no? Su gran amor que nos ayuda, que nos sostiene, que nos trata. Porque si no nos tratara, no nos amaría, nos dejaría tal cual estamos, ¿no? Lo mismo que nosotros con nuestros hijos. Ahí tenemos un ejemplo clarito, ¿no? De que si vos lo amás a tu hijo, lo vas a corregir, no vas a querer que se te burlen el día de mañana o no quieran a tus hijos porque, che, qué paco se porta, ¿no? O tal o cual persona o tal cual niño, ¿no? Tú decís, no, yo no quiero, al contrario. Entonces uno los corrige para que no tomen esas formas o esas costumbres. Y yo creo que Dios, obviamente Dios hace eso con nosotros, ¿no? Nos corrige y nos va enseñando y utiliza diferentes cosas, ¿no? Para trabajar en nosotros, en nuestro carácter, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque quiere vasijas que sean para vasijas de honra, ¿no? Vasijas de honra. Así que su presencia pueda estar bien, pueda estar a pleno en nuestro corazón, ¿no? Porque nosotros nos dejamos moldear y esa vasija está yendo camino a perfección, ¿no? Que lo vamos a lograr, sí, cuando estemos en el cielo, pero vamos camino a esto. Qué bueno que podamos lograr. Amén. Bueno, chicos, Floppy, deja de grabar.